nos va a estar acompañando durante hoy y mañana en estos días de vacaciones. Pues me da mucho gusto recibir a Jonathan Romano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paola. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, oye, porque de verdad de leer todos los ingredientes que tiene ya se me hizo agua la boca, disfrutar de esta chimichanga de atún pibil. En la vida había escuchado esa palabra. Bueno, es un platillo típico del norte, ¿no? Y quise aprovechar para estas fechas especiales de Cuaresma y vamos a preparar algo especial, algo de por allá para que lo aprenda toda la gente que nos está viendo aquí en la ciudad y además para que Pues degusten algo rico, ¿no? Eso es todo, Jonathan. Pues vamos a compartirles a las amas de casa todo lo que tienen que comprar. Y bueno, estos son los ingredientes. Para esta chimichanga de atún pibil considerada para 4 personas, estos son los ingredientes. Tortillas de harina, 2 latas de atún en agua, 1 cucharada de aceite de oliva, un diente de ajo, media cebolla morada, 2 pimiento morrón, 1 naranja, 25 gramos de achiote, 40 gramos de queso manchego, 50 gramos de limón con semilla grande, 1 aguacate maduro, orégano seco, mayonesa, aceite para freír, sal y pimienta al gusto. palillos. Vamos a repetir nuevamente los ingredientes y usted los va a ver en pantalla justamente, que ya los tenemos aquí más que listos. Para esta chimichanga de atún pibil, usted va a necesitar tortillas de harina, 2 latas de atún en agua, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 diente de ajo, media cebolla morada, 2 pimiento morrón, 1 naranja, 25 gramos de achiote, 40 gramos de queso manchego, 50 gramos de limón con semilla grande, 1 aguacate maduro, orégano seco, mayonesa, aceite para freír, sal y pimienta al gusto. Y como dice por ahí, a disfrutar de este sazón que viene desde Baja California Sur. ¿Comenzamos, chef? Muy bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar aceitito aquí para luego agregar el atún. Ok. ¿No? Echamos un chorrito de aceite. Aceite de oliva. Aceite Qué de rico. oliva, exacto. Después de eso, tenemos nuestro atún de este lado. Ajá. Vamos a dejar que se caliente un poco. Ok. Y después vamos a agregar el atún. Perfecto. Qué rico, puede ser aquí al gusto de cada persona, ¿no? Atún en agua, atún en aceite, ¿no? Atún en agua, en aceite. Ok. Tenemos el sartén bien caliente y vamos a picar un poquito de ajo Para darle saborcito. para darle saborcito, ¿vale? Me da, Picamos un poquitín de se me hizo ajo agua la boca ahora sí. para darle sabor, para darle el aroma. Ok, Casual en casita. muy bien. Lo agregamos todo. Ok. ¿Vale? Luego vamos a agregar un poco de cebolla morada. La cebolla morada yo creo que hace la diferencia en los platillos, ¿no, chef? Completamente, da el sabor, da Es el un aroma. sabor muy diferente a la cebolla convencional que utilizamos para la mayoría de los platillos. Y además, bueno, el color pues también es atractivo, ¿no? Sí, no, lo hace como más antojable, lo hace Sí, más rico. Muy rico. Ah, vamos a cortar, vamos a picarlo. Muy bien. Con un cuartito de cebolla morada es suficiente, ¿vale? Ok. Depende del tamaño de la cebolla. Y recuerden que es un poco fuerte, ¿no, chef? Sí, también. Entonces hay que estarle midiendo un poco. Sí, si no nos va a ganar el sabor y entonces lo demás va a perder todo el Perfecto, saborcito. chef. ¿Qué más? Vamos a mover poquito y vamos a cocinar. Uy, qué rico se ve esto. Delicioso. Mientras todo esto está cocinándose, vamos a hacer una marinación. En Ok. casa, si no tienen la posibilidad de hacer esta marinación, Ajá. pueden comprar una salsa ya hecha, Ok. la de su gusto, y entonces vamos a bañar el platillo con eso. Me parece excelente. Ahorita vamos a hacer una marinación tipo pibil. Ok. ¿No? Es algo diferente. ¿Paso este? Por favor. Claro, Pasas con el gusto, achiote, chef. por favor. Con gusto. Vamos a agarrar un pedacito de achiote. ¿Vale? Vamos a agarrar un pedacito. Lo vamos a incorporar aquí y ocupamos hidratarlo ahora. Vamos Qué a rico, hidratarlo con naranja. Híjole, delicioso. Oye, sí, es como la receta de la cochinita pibil. Exactamente, pero en esta ocasión, como es Cuaresma, pues vamos a aprovechar y hacerla de atún, ¿vale? Exacto, de atún. Hay Vamos que a cambiarle un agregarle. poco los sabores, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de jugo de limón. Eso es todo. Perfecto. Un poquito de orégano. Si no tienen orégano en casa, pueden agregarle otra hierba, laurel o lo que ustedes deseen. Ok. Si no tienen nada, pues igual con el puro jugo de limón y el jugo de naranja y el achiote va a aportarle todo el sabor a este plato, que es algo como muy, muy mexicano, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tenedor a incorporarlo, mientras de este lado tenemos nuestro atún que se está cocinando. ¿Vale? Qué rico, porque de verdad en muchas ocasiones el atún lo hacemos de una forma muy repetitiva, ¿no? Que sea la mexicana, que así con limón, que así con mayonesa, ¿no? Claro, sí, Yo creo que sí. también hay que salir como de esa rutina
y bueno, utilizar mucho mejor los ingredientes. Claro, además este plato es un plato muy sencillo, es muy rico, ¿no? Es algo diferente. Sí, claro. Y además todos los productos que estamos usando los pueden conseguir en cualquier lugar. ¿Te voy a ayudar a moverle al atún? Perfecto, muchas gracias. Para que no... Sí, exacto. Ahí está, ya está agarrando calor y sabor. Ya tenemos la marinación casi lista. Perfecto, Mientras chef. tanto vamos a agarrar un pimiento. Y el pimiento se lo vamos a agregar al final para que quede un poco crujiente. Eso es Porque todo. además después lo vamos a meter a freír y no queremos que quede aguadito. Muy bien, ¿vale? chef. Vale, Perfecto. vamos a agarrar un Recuerden que vamos a utilizar pimiento. tortillas de harina, señora en casa. Vale. Le van a dar una consistencia mucho más rica, un sabor mucho más especial, ¿no? Exactamente. A este platillo. Muy bien. Vamos a... Entonces nuestra marinación ya quedó. ¿Me ayudas a mover un poquito por ahí? Claro, Vale, por que se supuesto. deshaga el achiote muy bien. Ahí está. Para mucha gente es raro, ¿no? El nombre de chimichanga. Sí, yo en la vida había escuchado esa palabra. Digo, a pesar de que es un platillo típico y representativo de Baja California Sur, Claro. no lo había escuchado, pero bueno, famoso y sobre todo por el sabor. Sí. Muy bien, chef. Vamos ahora a agregar esto. ¿Ok? La tortilla de harina, un poquito de mayonesa. Muy bien, poquito de mayonesa. Y ahora sí estamos a punto de disfrutar este Ajá. platillo. Vamos a echarle la marinación. ¿Ok? Ahí se aprecia que estamos ya integrando esa salsita muy, muy rica. Y Da el vamos a sabor como a la compartirles cochinita. nuevamente a las amas de casa los ingredientes, chef, ¿no? En lo que tú terminas claro. ya de preparar esta deliciosa chimichanga. Claro. Por si le faltó algún ingrediente, ahí están apareciendo en pantalla. Recuerde que estamos considerando las porciones para 4 personas de esta chimichanga de atún pibil. Tortillas de harina, 2 latas de atún en agua, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 diente de ajo, media cebolla morada, 2 pimientos morrón, 1 naranja, 25 gramos de achiote, 40 gramos de queso manchego, 50 gramos de limón con semilla grande, 1 aguacate maduro, orégano seco, mayonesa, aceite para freír, sal y pimienta al gusto y como dicen por ahí, a disfrutar. Ya estamos en la etapa final de nuestro platillo. Exactamente. Colocamos la tortilla, un poco de mayonesa, un Qué poco de rico, relleno ahí se pibil, ve. un poco de queso y los metemos a freír, ¿vale? Y Perfecto. ya estamos a punto de disfrutar de nuestra chimichanga. ¡Qué rico! Pues Esta de es una verdad. manera muy sencilla de preparar la chimichanga. Oye, para todas de verdad las amas de casa que pues están de vacaciones, ¿no? Con los Sí, que niños que aprovechen. disfruten de este platillo rico, diferente, viendo tus ciudades, por supuesto. Mira, ya que tenemos este dorado, ¿Ok? giramos y ahora vamos a dorarla por el siguiente lado. En este momento se va a derretir el queso, delicioso. la mayonesa se va a incorporar con el atún pibil, ¿no? Y vamos a tener un plato súper rico. Muy bien, chef. Pues ya estamos a punto de disfrutarlo. Yo ya Así es. hasta estoy preparando, hice un huequito, ¿eh? No desayuné porque Muy bien, yo perfecto. tengo que probar este platillo. Perfecto, para todos los que están aquí entonces. Y además sencillo de hacer. Chef, pues yo creo que ya lo pasamos al plato, ¿no? Sí, ya casi. Ujú, Ya para probarlo, hombre. ujú. Qué rico. Pues así queda la presentación de nuestro platillo. Aquí lo pueden apreciar. Vamos a ponerlo en papel Delicioso. para que escurra un poco el aceite ¿Ok? y entonces ya lo tenemos. Ahí está. Y ahora Esto, sí, esto lo pueden acompañar con un guacamole, con una salsa que quieran en casa, qué ¿vale? rico. Y ahora sí, pues yo voy a disfrutar de él. Muchas gracias. Perfecto. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Jonathan. ¿Y qué crees, señora? Pues es el día de las mejores recomendaciones y justamente va a haber un festival de teatro clásico que Analu nos tiene todos los detalles. Vamos contigo y buen provecho.